Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Mientras los republicanos del Senado amenazan a la Casa Blanca, Biden anunció hoy a la encargada para abordar la situación en la frontera. Y un agente fronterizo bajo condición de anonimato nos cuenta lo que realmente está sucediendo en las instalaciones que albergan a inmigrantes. Biden sigue sumando más demandas, esta vez a raíz de sus medidas sobre las concesiones de petróleo y gas. La Guardia Costera de Estados Unidos informó sobre grandes incautaciones de drogas en el Océano Pacífico durante 45 días seguidos. El senador Lindsey Graham dice que los republicanos cerrarán el Senado si no consiguen acceso a las instalaciones fronterizas, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos pide que el Pentágono aloje a los menores no acompañados en 2 instalaciones militares de Texas. Todo ello mientras Biden pone a Harris a cargo del esfuerzo para abordar la situación en la frontera. Biden anunció este miércoles desde la Casa Blanca que su mano derecha se encargará de los retos de su gobierno en cuanto a la inmigración. Le he pedido a la vicepresidenta hoy, porque ella es la persona más calificada actualmente para liderar nuestros esfuerzos en México y en el Triángulo Norte y en los países que necesitan ayuda para frenar el movimiento de tanta gente, contener la inmigración hacia nuestra frontera sur. Biden dijo que tuvo una tarea similar cuando fue vicepresidente. Él dijo que en ese momento consiguieron un acuerdo bipartidista para ayudar a los países del Triángulo del Norte, otorgándoles casi $1.000 millones para ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida. El mandatario dijo que la mejor forma de evitar que vengan a Estados Unidos es asegurándose de que ellos no quieran abandonar su propio país. El senador republicano Lindsey Graham dijo a Fox News que irá a la frontera con 18 senadores el viernes. Graham dice que si no se le permite observar el lugar que quiera, él y los republicanos cerrarán el Senado. Él dice que la situación en la frontera no es culpa de Trump, sino de Biden. La administración Biden ha perdido el control de la frontera sur. Esta vez es un tiempo para recuperar el control y tener que lidiar con la dinámica que hizo que la frontera se desborde. Esto no es un evento de temporada. Trump no tiene nada que ver con esto. Esto no es culpa de Trump. Eso es un montón de estupideces. Esto es culpa de decisiones políticas mal concebidas que han explotado en la cara de la administración Biden. Graham le dijo a Fox News: ¿dónde están todos los hipócritas liberales? ¿Dónde está Ocasio-Cortez? ¿Dónde está Elizabeth Warren? ¿Dónde está la vicepresidenta Harris, quien básicamente protestó frente a una instalación en Homestead, Florida, durante la era de Trump que albergaba a niños migrantes? Actualmente hay unos 16.000 menores inmigrantes bajo custodia en Estados Unidos. 5.000 de ellos están retenidos por la patrulla fronteriza, según los datos de la agencia. Y el martes el Pentágono dijo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, ha solicitado 2 bases para albergar a los menores no acompañados. Se pidieron la base conjunta San Antonio y la Fort Bliss a las afueras de El Paso. Agentes de la patrulla fronteriza que están en primera línea se sienten tan frustrados que están arriesgando su vida para revelar lo que realmente está sucediendo. Un agente nos cuenta cómo es la situación dentro de las instalaciones de procesamiento de inmigrantes y la carga que supone para los agentes. Tenemos la historia. Un agente de la patrulla fronteriza habló con la reportera de The Epoch Times, Charlotte Cuthbertson, con la condición de permanecer en el anonimato por temor a las repercusiones. El nombre real del agente no puede ser revelado, por lo que, para efectos de la historia, nos referiremos a él como Carlos.
Carlos dice que las celdas de unidades familiares huelen a orina y vómito. En las celdas de los menores no acompañados se producen peleas. Afirma que la sarna, los piojos, la gripe y el COVID-19 hacen estragos. Al descubrir las condiciones, dijo, cualquier enfermedad que esté allí se mantendrá allí como una placa de Petri. El olor es abrumador. Uno de 2 agentes se encargan de controlar de 300 a 500 personas durante un turno. Carlos dice que se producen agresiones físicas y sexuales entre los inmigrantes ilegales, pero que ningún agente quiere denunciarlo porque les culparán de, cito, dejar que ocurra. Cierro cita. El número de menores no acompañados está colapsando el sistema. Dice, cito, antes era fácil sacarlos en 72 horas, ya no lo es. Se quedan aquí 10, 12 días. Es horrible. Cierro cita. Carlos compartió que todos los menores no acompañados que se presentan en la frontera tienen la dirección de un familiar, incluso si tienen 3 años. Los menores dicen, esta es mi dirección, aquí es donde me envían. El agente fronterizo dijo, y eso es lo que hacemos, así nos la juegan. Carlos dijo que están tratando con una cultura diferente que no tiene miedo de enviar a todos sus hijos menores de 5 años sabiendo que pueden ser violados o asesinados. Dijo, y cito, si hablas con los adultos o los adolescentes detenidos, te dirán que violaron a 3 o 4 niñas y las echaron de los trenes, se van a morir. Según Médicos Sin Fronteras, al menos 1 de cada 3 mujeres migrantes encuestadas dijo haber sufrido abusos sexuales durante su viaje por México, el 60% mediante violación. Carlos dice que la situación está haciendo que la moral entre los agentes de la patrulla fronteriza se desplome. Muchos agentes ya no quieren trabajar para la patrulla. Agregó que durante la era Trump, los agentes se sentían empoderados para hacer su trabajo, diciendo que las políticas estaban funcionando, pero ahora todo eso cambió y no se vislumbra un final. Carlos dijo que las personas que están deteniendo están advirtiendo a los agentes que están en camino caravanas más grandes. El gobierno federal está convirtiendo un centro de convenciones de California en un refugio para niños inmigrantes ilegales, ante la gran afluencia en la frontera que no da señales de disminuir. Aquí hay más detalles. La administración Biden solicitó ayuda a la ciudad de San Diego para utilizar un centro de convenciones como refugio para inmigrantes. Esto ocurre ante el aumento de menores no acompañados que cruzan a los Estados Unidos desde México. El fin de semana, las autoridades acordaron utilizar el Centro de Convenciones de San Diego como refugio temporal. Una declaración conjunta del alcalde de San Diego y de la Junta de Supervisores dice que trabajarán juntos para ofrecer a los niños un espacio seguro antes de reunirlos con sus familias. Los menores recibirán comida, atención médica, un lugar para dormir y duchas. No hay detalles sobre cuántos niños serán albergados, cuándo empezarán a llegar o de qué parte de la frontera vendrán. Los funcionarios de la ciudad dijeron que se podrá usar el lugar hasta por 3 meses y que cada menor se quedará allí unos 30 días. Serán niños de hasta 17 años de edad. El anuncio se produce después de que se filtraran fotos de un abarrotado centro de retenciones de migrantes en Texas, que expuso las condiciones en que se encuentran los niños no acompañados. Mientras el país se tambalea por los trágicos tiroteos en Georgia y Colorado, se habla de una reforma de armas, incluida la prohibición de cierto tipo de armas. Pero no todos creen que estas políticas ayudarán a frenar la violencia en nuestras calles. Tenemos más sobre los defensores de las armas. Muchos legisladores están pidiendo una reforma importante sobre las armas, incluyendo la prohibición de los rifles de asalto. La Casa Blanca dijo que el presidente Biden podría incluso tomar medidas ejecutivas sobre el control de armas, pero varios defensores de los derechos del uso de armas dicen que la narrativa actual no ofrece una imagen completa. Si estás frustrado por lo que está sucediendo en la sociedad con la violencia, con armas de fuego, lo entiendo, pero quitarle las armas a la gente no es la solución. Philip Smith es el presidente nacional de la Asociación Nacional Afroamericana de Armas. Él dijo que muchos perpetradores de violencia con armas de fuego tienen antecedentes penales y por lo general no obtienen sus armas de manera legal. Un control más estricto sobre las armas, dice, solo dificultará que los ciudadanos respetuosos de la ley tengan acceso a las armas. Muchos no quieren que las armas acaben en las manos equivocadas. Si realmente se está en contra de las armas, hay que analizar las razones por las que la gente utiliza esas armas. Pero la mayoría de la gente no quiere hacerlo, porque eso requiere un esfuerzo y un examen detallado de las instituciones sociales existentes que hacen que la gente esté desesperada por vender drogas y robarse unos a otros.
Otro defensor advierte sobre mayores implicaciones del control de armas. Creo que el objetivo a largo plazo es tener un grupo dócil de ciudadanos a los que se les puede hacer lo que se quiera porque no tienen capacidad de defenderse. ¿Y qué impacto puede tener esto sobre la libertad de los estadounidenses? Cuando la segunda enmienda desaparezca, si crees que tienes una primera enmienda, despídete de ella. ¿Crees que tienes una cuarta enmienda? Despídete de ella. Anthony Medina fue testigo de la Revolución Comunista en Nicaragua antes de venir a Estados Unidos. Recuerda cómo los líderes comunistas también le quitaron a la gente el derecho a portar armas cuando llegaron al poder. Y dice que quitar la segunda enmienda podría tener un impacto similar. Entonces luego pueden dar la vuelta y legalizar, o crear una ley que luego se ejecute para luego quitarles las armas. Otro defensor de las armas se hace eco de la idea de que los derechos de uso de armas están ligados a la libertad. Creo que si perdemos nuestro derecho a tener y portar armas, vamos a perder muchos otros derechos. Dice que una vez que el gobierno sabe que ha desarmado a los ciudadanos por la ley, entonces tiene rienda suelta para hacer lo que quiera. Otra coalición de estados demandó a la administración Biden. Esto se suma a las demandas de varios estados por la cancelación de oleoductos y las políticas de inmigración. Aquí los detalles. El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, está liderando una coalición de 13 estados en una demanda contra la administración Biden. Wyoming también presentó otra demanda por el mismo motivo. Esta mañana, en nombre del estado de Luisiana, presenté una demanda contra la administración Biden por la prohibición efectiva de la actividad del petróleo y gas que apoya a las empresas, brinda empleo a nuestros trabajadores y, lo que es más importante, financia nuestros proyectos de restauración costera. Una semana después de llegar al cargo, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva para detener las concesiones de petróleo y gas natural en tierras federales y aguas marinas. También iniciará una revisión rigurosa de todas las concesiones existentes. Biden dijo que esto es para hacer frente al cambio climático, pero Landry lo ve de otra manera. Eso está destruyendo el sustento de miles de familias, dejando a los trabajadores pobres sin los medios para abastecer sus autos o para calentar sus hogares. Y luego conceden nuestra política sobre energía y seguridad nacional a los caprichos de otros países. Los fiscales generales de otros 12 estados se han unido a esta demanda. El estado de Wyoming presentó su propia demanda por la paralización de Biden sobre el petróleo y gas. Landry lo llama la prohibición Biden. Así que, nuevamente ahora, con esta prohibición Biden, vemos un patrón de elegir ganadores y perdedores. Está bien que se perforen tierras de nativos americanos, pero no está bien que los estadounidenses puedan perforar en tierras federales, contradiciendo completamente las supuestas preocupaciones medioambientales de la administración. Landry califica la política de Biden como un abuso agresivo e imprudente del poder presidencial y un ataque a la independencia energética de Estados Unidos. La semana pasada, una coalición de 21 estados demandó a Biden por detener el oleoducto Keystone XL. Arizona y Texas demandaron por separado a Biden por detener las deportaciones, y una alianza de trabajadores petroleros demandó a Biden por paralizar las perforaciones a finales de enero. Un comité de la Cámara de Representantes celebra esta semana audiencias sobre la conversión de Washington, D.C. en un estado. Los juristas dicen que la medida requiere una enmienda constitucional, mientras los defensores dicen que los residentes de D.C. carecen de una representación justa en el Congreso. El Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes celebró una audiencia sobre la conversión de Washington, D.C. en un estado. Los defensores dicen que los residentes de D.C. no tienen los mismos derechos que los ciudadanos de otros estados. Josh Birch es un defensor de volver un estado al Distrito de Columbia. Dice que los residentes de D.C. merecen un trato igualitario. Si cumplimos con todas las obligaciones de la ciudadanía, deberíamos ser tratados por igual, y eso es lo que hace la condición de estado. Nos considera iguales en la Unión. Los votantes de D.C. obtienen votos electorales para el presidente. Tienen un delegado sin voto en el Congreso y ningún senador.
Zach Smith es miembro legal de la Fundación Heritage. Dice que así es como lo planearon los padres fundadores. Los creadores concibieron el Distrito de Columbia como una ciudad federal separada. Dice que la Constitución explica cómo debe funcionar el Distrito de Columbia. Esto es algo que tanto el Departamento de Justicia demócrata como el republicano dijeron cuando estudiaron esta cuestión, que requiere una enmienda constitucional para que D.C. se convierta en un estado. El actual proyecto de ley de la Cámara de Representantes intenta esquivar la cuestión constitucional. Deja un pequeño distrito federal alrededor de la Casa Blanca y los edificios federales. El resto de la zona sería el nuevo estado. Roger Pillan es un estudioso del derecho del Cato Institute. Dice que esa estrategia no cumpliría con la Constitución. La Constitución, tal y como la leo yo y muchos otros la leen y la han leído durante mucho tiempo, no permite eso. Ahora que D.C. sea un estado es una cuestión partidista. El distrito vota mayoritariamente a los demócratas. En la audiencia del comité, el representante republicano James Comer calificó la medida como un mecanismo demócrata para tomar el poder. Un proyecto de ley similar fue aprobado en la Cámara de Representantes el año pasado con el voto en bloque de los demócratas, pero no se aprobó en el Senado. Eleanor Holmes Norton es la veterana delegada de D.C. en el Congreso. Señala que los residentes de D.C. buscan la igualdad de derechos de voto hace mucho tiempo. Los residentes de D.C. llevan 219 años luchando por el derecho al voto en el Congreso y la autonomía local. A menos que los demócratas eliminen el filibusterismo, probablemente tendrán que seguir esperando. Se anticipa que los republicanos del Senado no apoyen el proyecto de ley. Las empresas de Nueva York se plantean abandonar la ciudad por los elevados impuestos. Al menos 20 empresas ya planean trasladarse a Florida. Las principales empresas de Nueva York estudian abandonar la ciudad por una posible subida de impuestos. Muchas ya se marcharon, como Case Capital Advisors. Absolutamente no solo fue impulsado por mí como una nueva oportunidad, sino también por lo que yo veía como una estructura fiscal insana en el estado de Nueva York y que solo empeora. Esto sucede mientras los políticos proponen $7,000 millones en nuevos impuestos estatales. Nueva York es ya uno de los estados con mayor carga fiscal del país. Criamos a nuestros hijos en Nueva York, cierto, pasé 40 años allí, participé en todo el estilo de vida neoyorquino, pero luego, cuando Trump estaba en el cargo y aprobaron esa ley de reforma fiscal, ya sabes, golpearon a muchos de los grandes estados demócratas reduciendo los impuestos altos. Para muchas empresas, Florida es un destino. Muchas quieren trasladar allí parte de sus empresas o la totalidad de las mismas, entre ellas Goldman Sachs y los fondos de cobertura Citadel y Elliott Management. Las empresas inmobiliarias de Florida parecen muy contentas con esto. Es uno de los estados más favorables a los impuestos y las ventajas fiscales de Florida, es decir, no paran de sucederse. Los residentes de Florida no pagan impuestos sobre la renta, solo las tasas federales. El gobernador de Nueva York, en cambio, quiere subir el tipo máximo de la ciudad hasta el 14.7%, el más alto del país, además de los impuestos estatales. Estoy viendo que se están mudando muchos ejecutivos y muchas de las empresas con las que trabajo. Florida tiene una calidad de vida increíblemente alta. Es como estar de vacaciones todos los días. El clima es magnífico. Incluso JetBlue, fundada en Nueva York en la década de 1990, está considerando la posibilidad de trasladar una serie de funciones de la sede a Florida. JetBlue dijo en un memorando al personal que tendrá un plan definitivo a finales de este año. Y al regresar, hablaremos sobre las pruebas de misiles de Corea del Norte y la postura de la Casa Blanca al respecto. Esto y más después del corte comercial. La gloria de las obras maestras del piano de los períodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. El senador estadounidense Dan Sullivan
expuso el lunes en el Atlantic Council su opinión sobre los desafíos y vulnerabilidades de China. Sus declaraciones se producen después de que Estados Unidos y sus aliados anunciaran sanciones a China por el genocidio uigur. El lunes, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña anunciaron sanciones a China por sus abusos contra los uigures. El senador estadounidense Dan Sullivan lo considera una medida importante. Un avance realmente importante, y de nuevo, es un área donde los chinos son muy vulnerables y lo saben. La semana pasada, funcionarios estadounidenses y chinos tuvieron un enfrentamiento abierto en la apertura de su primera reunión cara a cara en Anchorage, Alaska. Los derechos humanos y la democracia son sus principales diferencias. Sullivan, que tiene una gran experiencia en el trato con China, considera que estos son los principales puntos vulnerables del régimen y dice que es conveniente presionar en este sentido. Cuando se ve a sus dirigentes en vivo en televisión dando lecciones a los estadounidenses, dando lecciones al mundo sobre su democracia, no tienen una democracia, todos lo sabemos, ni derechos humanos. Sullivan dijo que los líderes chinos no formarán parte del sistema mundial que los llevó a su ascenso y que están proponiendo un sistema autoritario no solo en casa, sino también en el extranjero. Creo que es su propia Guerra Fría. Tenemos que reconocerlo, tenemos que prepararnos para ella y tenemos que trabajar con nuestros aliados para afrontarla. Sullivan cree que para hacer frente a este desafío de China, la fortaleza de Estados Unidos está en la forma en que ambos partidos se están uniendo al respecto. Y la buena noticia es que los demócratas y los republicanos en el Congreso despertaron a esto y creo que hay una oportunidad real para plantar una estrategia bipartidista a largo plazo como la que hicimos en 1947. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el senador Todd Young están trabajando juntos en un proyecto de ley destinado a impulsar la competitividad económica de Estados Unidos con China. Se prevé que llegue al Pleno del Senado a finales de abril. Corea del Norte realiza una nueva ronda de pruebas de misiles. Es la primera prueba del país asiático desde que Joe Biden llegó a la presidencia. Funcionarios de la Casa Blanca dicen que están abiertos a negociar. Veamos la información. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur afirma que Corea del Norte disparó el domingo 2 misiles de crucero. Las pruebas de misiles responden a las recientes amenazas de los funcionarios norcoreanos previas a los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos. Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, lanzó las amenazas. Advirtió a la nueva administración estadounidense que no cause problemas. También prometió tomar medidas contra los rivales de Corea del Norte. Biden dice que las pruebas de misiles no son nada nuevo. Lo que sabemos es que no hay mucho cambio. Gracias. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dice que Corea del Norte amenaza a la región. Es Pyongyang, es Kim Jong-un el que está amenazando la seguridad y la estabilidad de la península en la región a través de sus armas de destrucción masiva y su programa nuclear, y en eso estamos centrados. El secretario de Estado, Antony Blinken, pidió a China que presionara a Corea del Norte por su programa de armas nucleares. Corea del Norte y Corea del Sur siguen técnicamente en guerra. Kirby dice que Estados Unidos quiere negociar la paz. Todos queremos ver un final responsable y sostenible para esta guerra basado en un acuerdo político negociado. A eso nos dirigimos todos. Las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte mejoraron durante la anterior administración. El anterior presidente Trump se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un en 3 ocasiones. Corea del Norte parece haber detenido las pruebas nucleares y de misiles de largo alcance desde 2017. Los funcionarios de la administración Biden dicen que se han puesto en contacto con Corea del Norte para pedirle que dialogue. Dicen que no ha habido respuesta. La Guardia Costera de Estados Unidos informa sobre las incautaciones de drogas. La agencia dijo que incautó cerca de $330 millones en marihuana y cocaína a traficantes en el Océano Pacífico entre enero y marzo. El buque Munro de la Guardia Costera descargó la droga el martes en el puerto de origen del buque, en Alameda, California. El gran botín es el resultado de 15 interceptaciones de barcos sospechosos de tráfico por parte de 3 naves guardacostas y un buque de la Marina. Los guardacostas afirman haber interceptado en promedio un grupo cada 90 horas durante 45 días seguidos. Antes de que el Munro llegara a Alameda, la tripulación trasladó a una docena de detenidos a las fuerzas de seguridad de San Diego. Las mascarillas y los guantes se convirtieron en algo cotidiano.
pero los trozos de equipos de protección personal desechados suponen una amenaza para el medio ambiente y la fauna. Tenemos la historia. La coalición Pacific Beach de California lleva casi 25 años realizando limpiezas mensuales de playas al sur de San Francisco. Dicen que en el último año, además de las habituales colillas de cigarrillo y envoltorios de comida, observaron un aumento dramático de los suministros de EPP desechados. En el último año, dicen que están recogiendo una media de 300 artículos de EPP al mes, incluyendo mascarillas desechables, guantes de látex y toallitas desinfectantes. Según los datos registrados, estamos encontrando en promedio 300 mascarillas y guantes cada mes. Y eso es solo lo que registró la gente. Así que el problema es horrible. Todos están hechos de plástico. Hay plástico en ellos. Un estudio publicado el año pasado en la revista Environmental Science and Technology reveló que cada mes se utilizan en el mundo cerca de 130.000 millones de mascarillas y 65.000 millones de guantes. Una parte importante acaba en los océanos y el aumento ya está afectando a la fauna. En el Centro de Mamíferos Marinos, en el condado de Marin, un cachorro de foca rescatado es llevado a una piscina de recuperación. Las instalaciones cuidan de todo tipo de vida marina y los biólogos de este centro están preocupados porque la contaminación por EPP se está convirtiendo en una gran amenaza. Si vas a deshacerte de tu mascarilla, cortarle los cordones puede suponer una diferencia realmente grande. Luego está el problema de la ingestión, y es cuando ellos confunden estas cosas con alimentos, y puede ser todo o con el tiempo, a medida que el plástico se degrada, puede convertirse en un problema. De vuelta en la playa, los voluntarios están recogiendo cubos de basura. Se pide al público que se deshaga adecuadamente de los EPP y se les anima a elegir mascarillas de tela reutilizables cuando sea posible. ¿Recibió su nuevo cheque de estímulo? ¿Sabe en qué lo va a gastar? ¿O por el contrario, lo va a guardar? Un nuevo informe del Refinitiv concluye que la mayoría de la gente lo depositará en el banco. Pero, ¿acaso eso no anula el propósito de un cheque de estímulo? El gasto de los consumidores representa el 70% de la economía estadounidense y la recuperación depende de ello. Los cheques de estímulo deberían contribuir a ello, pero ¿cómo los utiliza la gente? Refinitiv descubrió que casi la mitad de los estadounidenses tiene la intención de depositar sus nuevos cheques de estímulo en el banco en lugar de gastarlos. En épocas de crisis o de recesión económica, los consumidores tienden a depositar gran parte de su dinero en el banco. Esto es similar a lo que ocurrió durante la anterior ronda de estímulos. Están acumulando un fondo de emergencia por si la pandemia se prolonga. Otro 30% quiere pagar sus deudas, el 15% quiere gastarlo y solo el 5% quiere invertirlo. Los expertos temen que la falta de gasto frene la recuperación. Y la recuperación en Estados Unidos, pasando del primer al segundo y al tercer trimestre, va a depender del gasto de los consumidores. Si bien el gasto de estímulo puede darnos un destello de inflación, él cree que no tendrá mucho impacto en general. Vamos a ver un poco, si se quiere, de una efervescencia de los años 20 en los próximos 2 trimestres, ya que los cierres han terminado. Refinitiv dice que se espera que aquellos que gasten sus cheques de estímulo lo utilicen principalmente en gastos de manutención como alimentos y la factura de la electricidad, y estima que un 18% lo use para comprar bienes de consumo como ropa, calzado y electrónicos. La riqueza de los multimillonarios estadounidenses se disparó en 2020. Las fortunas de los 15 principales magnates crecieron un 82% de media y más de 563.000 millones de dólares. Veamos los detalles. Un informe analizó la evolución anual de las fortunas en Estados Unidos a partir de datos de Forbes. El Institute for Policy Studies dijo que la riqueza combinada de los 657 multimillonarios estadounidenses aumentó en más de 1.3 billones de dólares. En el top 10 encontramos a Elon Musk, CEO de Telsa, cuya fortuna creció un 559%, lo que supone más de 137.000 millones. Jeff Bezos, fundador de Amazon, cuyo patrimonio creció 65.000 millones en un 58%. Y a Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, que vio incrementada su riqueza en más del 86%, lo que significa un incremento de 47.000 millones de dólares. Según el informe, los sectores más beneficiados fueron el de la tecnología, las finanzas y el automotriz. Además, otros 43 multimillonarios se unieron a este selecto club a lo largo de 2020, entre ellos los fundadores de Airbnb.
Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. Pasando a Latinoamérica, Argentina formalizó este martes su retiro del Grupo de Lima, alegando que su gobierno no está de acuerdo con las medidas impuestas contra el régimen de Venezuela. Tenemos los detalles. Argentina informó este martes su retiro del Grupo de Lima. La Cancillería dijo que no está de acuerdo con las acciones del grupo que buscan aislar al régimen venezolano y a sus representantes. El documento alega que lo único que han hecho las sanciones y los bloqueos es agravar la situación de la población y de los sectores más vulnerables. El gobierno de Alberto Fernández también expresó su rechazo a la integración del gobierno de Juan Guaidó al grupo, diciendo que es una decisión que no ha podido ni puede acompañar. La representante de Guaidó en Argentina, Elisa Trota Gamus, quien ya no es reconocida como embajadora, lamentó la decisión desde su cuenta de Twitter. Trota dijo que las sanciones no son las causantes de la situación que viven los venezolanos, sino la emergencia humanitaria causada por el dictador Nicolás Maduro. Argentina también fue uno de los pocos países que avaló las polémicas acciones legislativas de diciembre pasado, mientras que más de 50 países rechazaron los comicios de la Asamblea Nacional por considerarlos fraudulentos. 8 remolcadores intentaban liberar el miércoles uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo, un gigante de más de 430 metros que encalló en el Canal de Suez, bloqueando una de las vías navegables más importantes del mundo. Uno de los mayores buques portacontenedores del mundo de 400 metros y 200.000 toneladas encalló en el Canal de Suez, bloqueando una de las vías navegables más importantes del mundo. Alrededor del 12% del comercio mundial, en cuanto a volumen, pasa por el canal que conecta Europa y Asia. También es una fuente importante de divisas para Egipto. Camiones de carga estaban alineados en la entrada del puerto y los barcos eran desviados a un canal más antiguo después de que el buque, llamado Ever Given, encalló el martes por la mañana, según Benhart Schulte Ship Management o BSM. La autoridad del canal dijo que el percance se produjo por el mal tiempo. 8 remolcadores intentaban liberar el buque el miércoles por la mañana, pero se espera algunos retrasos en la navegación. BSM afirma que toda la tripulación se encuentra a salvo y que no se registraron heridos ni contaminación. Continuaron las erupciones en Guatemala del volcán Pacaya, situado a unos 60 kilómetros de la capital del país. Las autoridades de Aeronáutica Civil de Guatemala reanudaron hoy las operaciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora en la capital del país, tras un cierre de 24 horas por la erupción del volcán Pacaya que llenó de ceniza la pista. Pacaya ha estado activo durante los últimos 2 meses. Su última erupción el martes cubrió senderos y automóviles en partes de la ciudad de Guatemala con ceniza oscura. El cambio del viento hizo el martes que la ceniza expulsada por el volcán se desplazara de sur a norte y afectara a varias zonas, especialmente en la ciudad de Guatemala y de otros municipios cercanos al volcán. Sin embargo, hasta el momento no se han ordenado evacuaciones. Guatemala cuenta en su territorio con 32 volcanes, 3 de ellos con actividad constante, el Pacaya, el Volcán de Fuego y el Santiaguito. Y México abrió un santuario dedicado a proteger y cuidar a los burros que son víctimas del maltrato y el abandono. En este lugar, los tiernos animalitos son mimados con muchas caricias y zanahorias. Echemos un vistazo. Los burros por fin han encontrado un paraíso en México donde ya no tienen que trabajar largas horas bajo el ardiente sol del campo. Burrolandia es un santuario dedicado a la protección de los burros que se encuentra a las afueras de la Ciudad de México. Aquí, decenas de burros deambulan por sus prados después de haber sido salvados del maltrato y el abandono. Germán Flores, director de Burrolandia, dice que los burros disfrutan de un hogar lleno de zanahorias y mimos. Pues pareciera que está llegando verdaderamente al paraíso, un lugar en donde pues únicamente recibe caricias, apapachos y pues comida, principalmente pues las ricas zanahorias que les encanta degustar. Tradicionalmente los burros se utilizaban en granjas y pueblos rurales, pero con la industrialización de las zonas rurales y la creciente urbanización hacia las ciudades, la población de burros en México está disminuyendo. Inicialmente se ocupaban de carga, pero son inteligentes, ven que son muy amistosos, entonces yo no había tenido oportunidad de ese acercamiento hasta apenas el día de hoy.
y son muy cariñosos, y más cuando tiene zanahorias. Burrolandia espera que este santuario sirva para crear conciencia sobre los burros y la necesidad de proteger esta especie. Y ahora los dejamos con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China. China y Rusia están pidiendo una cumbre en el Consejo de Seguridad de la ONU. La petición se produce en un momento en que nuevas rondas de sanciones dispararon tensiones políticas a nivel mundial. Los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países afirman que las conversaciones mantendrán la estabilidad. Escribieron en una declaración, y cito, en un momento de creciente turbulencia política mundial, una cumbre de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU es especialmente necesaria para establecer un diálogo directo. Explicaron que están descontentos con el reciente comportamiento de Estados Unidos y acusan al país de formar supuestas alianzas cerradas. Rusia y China calificaron de inaceptables las sanciones europeas y estadounidenses impuestas sobre China e instan a los demás países a dejar de hacer lo que llaman injerencia en asuntos internos. Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña y Canadá impusieron este lunes sanciones a funcionarios chinos por sus violaciones a los derechos humanos en Xinjiang. Ante la creciente amenaza del régimen chino en el horizonte, Japón está reforzando la cooperación con aliados como Estados Unidos. Al parecer, Estados Unidos y Japón llegaron a un acuerdo. Si China tiene conflictos militares con Taiwán, los dos países trabajarán juntos para responder a la emergencia. La agencia de noticias japonesa Kyodo News reportó la noticia, citando múltiples fuentes gubernamentales. Asegura que los ministros de defensa de Estados Unidos y Japón alcanzaron el acuerdo la semana pasada. Ocurre conforme China se muestra cada vez más agresiva en la región. Japón no está muy lejos de Taiwán, así que la seguridad de la isla también es importante para Japón. Pero ambos países se enfrentan a una cuestión complicada. Es decir, el régimen chino ve a Taiwán como territorio chino y viene amenazando con recuperarla por la fuerza. Conforme pasa el tiempo, las tensiones en el estrecho de Taiwán van en aumento. Aviones de guerra chinos estuvieron cruzando la frontera divisoria entre China y la isla. Al mismo tiempo, China también fue aumentando la presión sobre Japón. Beijing permite ahora que sus barcos guardacostas abran fuego contra barcos extranjeros si los encuentran en aguas de China. El problema es que China y Japón tienen aguas en disputa y los barcos chinos entran con frecuencia en dicha zona. Kyodo News dice que tanto Estados Unidos como Japón piensan que la escalada de tensiones en el estrecho de Taiwán podría llevar a conflictos militares. Estados Unidos sacó a relucir el tema del posible conflicto, pero no dio soluciones concretas, y la parte japonesa está considerando cómo puede ayudar a los militares estadounidenses si estos acuden en ayuda de Taiwán. Las dos partes también acordaron realizar ejercicios militares en torno a las islas en disputa con el PSC. Japón también impulsó una cooperación en materia de defensa con Alemania. Ambos países acaban de firmar un acuerdo para facilitar el intercambio de información relacionada con la defensa. Alemania viene observando de cerca los conflictos en la región del Indo-Pacífico a medida que crece la influencia de China en la región. Berlín tiene previsto enviar un buque de guerra a la zona en los próximos meses. Un comentarista de China con sede en Estados Unidos dice que el Partido Comunista Chino es el culpable de las crecientes tensiones. El Partido Comunista Chino está ansioso por impulsar su plan de dominio mundial y su plan de promover globalmente el socialismo. Se está volviendo cada vez más arrogante. El ministro japonés, por su parte, tiene previsto visitar al presidente Biden a principios de abril, y uno de los principales temas programados para la reunión será China. Gracias, Julián. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. Hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.